Hola, ¿cómo te va? Es un gusto saludarte nuevamente, encontrándonos para seguir transitando juntos esta materia, Introducción a la Antropología Cultural, agradeciendo como siempre el auspicio de la World Mission University. Y en esta oportunidad vamos a dedicarnos a la unidad 6, la antropología cultural y sus métodos. Y vamos a centrarnos en primer lugar en el objeto de estudio de la antropología cultural y la forma de realizarlo, de llevarlo a cabo. La antropología cumple con el requisito de poseer un objeto de estudio concreto y bien definido, el ser humano. Ese es su objeto de estudio. Lo que sucede es que se trata de un objeto tan amplio que resultaría inabordable hacerlo desde una sola perspectiva o con un solo punto de análisis. Así se explica que existan distintos sectores, distintas áreas dentro de la antropología general, para cada una de ellas tratar de analizar y comprender, estudiar al hombre desde su perspectiva particular. Y cuando nos referimos a la antropología sociocultural así objetivada, estamos aludiendo al ser humano estudiado como miembro de un determinado grupo social, como integrante y formador de una determinada cultura. El hombre forma, produce cultura y la cultura a su vez lo va modelando y lo va formando a él en un círculo virtuoso de hacer y de transformación. La antropología cultural ha sido denominada por Franz Boas, un antropólogo americano, junto con sus discípulos, como culturalistas, así era la escuela de ellos, pero básicamente de la mano de Boas es que la antropología cultural empieza a tomar un auge particular y determinado, en contraposición con la perspectiva del Reino Unido, que seguía básicamente los lineamientos de Radcliffe y Brown y hizo hincapié en la antropología social y no tanto cultural, sino en el análisis y la perspectiva de la vivencia humana a partir de las instituciones sociales. Uno estudiaba al hombre por la cultura y otro lo hacía a través de su inserción y producción social. En ese sentido, eh, Levi Strauss, el famoso antropólogo y etnólogo francés, cuyo trabajo clave fue el desarrollo de la teoría estructuralista y la antropología de la estructura, va a decir que el estructuralismo es una teoría general de la cultura y metodología que implica que los elementos de la cultura humana deben entenderse a través de su relación con un sistema más amplio. Es mucho más, ¿sí? Va a decir él. Busca lo que subyace, trata de ir al fondo, a lo que no se ve, mirar lo que no se percibe a simple vista, lo que a todas las cosas que los seres humanos hacen, piensan, perciben y sienten, aunque no estén en la superficie. Esto es indagar, es parte del trabajo antropológico. Levi Strauss impulsó la etnografía, que fuera creada por Branislaw Malinowski, un antropólogo polaco, eh, y es al día de hoy, es uno de los métodos antropológicos más difundidos o más importantes. Se entiende por etnografía la ciencia de los pueblos, el estudio de manera sistemática de las personas y las culturas, sobre todo a través de la observación de sus prácticas culturales y sociales, y se la considera usualmente un método de investigación que se fundamenta principalmente en el trabajo de campo o en la observación participante, sea esta directa o indirecta. Cuando pensamos en las principales teorías antropológicas, en primer lugar tenemos que referirnos al funcionalismo, el que impulsa fundamentalmente la escuela inglesa. Para ellos no era tan importante las diferencias entre las culturas como la semejanza entre las culturas propiamente dichas. A partir de ese momento, los análisis culturales estarán precedidos de muchos trabajos y largos trabajos de campo. El funcionalismo constituye una notable aproximación a la sociología, se parece mucho. Las bitácoras, los diarios, las reseñas, las investigaciones. De hecho,
el análisis de la cultura, dirán ellos, es inseparable de la estructura social de cada uno de los pueblos. Como dijimos, y vale la pena repetir, está el culturalismo, ¿sí? El carácter individual como la personalidad cultural colectiva son consecuencia del aprendizaje de una serie de pautas, de valores y de creencias. El relativismo va a definir por su parte la cultura como la totalidad de las reacciones y actividades mentales y físicas que caracterizan la conducta de los individuos, componentes de un grupo social, colectiva e individualmente. Pero el culturalismo va a resaltar los aspectos de la producción humana y va a centrarse en el análisis de la cultura. En cambio, el relativismo va a definir la cultura a partir de las reacciones y actividades que se realizan como consecuencia de ella. El estructuralismo va a entender que el objetivo fundamental de la antropología es la búsqueda de regularidades culturales, aquellos denominadores comunes que se sostienen en el tiempo, partiendo del cerebro humano común a todas las culturas. Todos somos hombres pensantes, con raciocinio, con personalidad, con intelecto. Por ende, el estructuralismo defiende la idea de que un parecido extremo une en lo sustancial a todas las culturas porque son producción de un mismo hombre, ¿sí? Tiene que haber semejanzas y busca las similitudes entre las distintas culturas. El representante más sobresaliente, como dijimos, va a ser Levi Strauss. En cambio, Barnett Taylor va a hacer pie en lo que llama la antropología académica, y para él la cultura es todo complejo que comprende conocimientos, creencias, arte, moral, derecho, costumbres y cualquier otra capacidad y hábito adquirido por el hombre en tanto miembro de la sociedad. La condición de la cultura en las diversas sociedades de la humanidad, en la medida en que puede ser investigada según principios generales, constituye un tema apto para el estudio de la antropología. ¿Qué va a decir él? Para Taylor, cultura es todo el complejo de conocimientos, creencias, arte, moral, derecho y costumbre, hábitos, ¿sí?, producidos por el hombre en tanto miembro de la sociedad como parte integrante de ella. Uno de los aspectos más notables del estudio antropológico tiene que ver con el lenguaje. El lenguaje humano es único en poseer universalidad semántica, o sea, la capacidad de producir un número ilimitado de mensajes nuevos sin pérdida de eficacia informadora. El lenguaje, como ya dijimos, sintetiza no solo la cultura, sino que es el mecanismo de expresión más importante que tiene el hombre y una de las características distintivas del hombre como especie. Las lenguas, como todos los demás aspectos vinculados a la cultura, están constantemente cambiando como resultado de procesos internos y externos. Todos los lenguajes, todas las lenguas son corrupciones de lenguas madres anteriores que han ido decantando en el idioma que tenemos hoy. Por eso tenemos un español antiguo, un inglés antiguo, un francés antiguo y uno más moderno. Y ninguno de nosotros usa los modismos del español clásico o del medioevo en la actualidad. Es una lengua que ha ido decantando en sus modismos, en sus expresiones, en sus formas. Y una de las áreas de investigación de la antropología tiene que ver con la glotocronología, esto es el estudio de las lenguas en sus orígenes y cómo estas lenguas madres van cambiando con el transcurso del tiempo. Acordate de los ejemplos que dimos las clases anteriores, incluso por el desuso de muchos objetos que ya hoy no están entre nosotros, son palabras que se van abandonando o que se van complejizando o que simplemente se van modificando o cambiando. El lenguaje es la expresión principal de la cultura de un pueblo. Sus palabras
condensan no solamente la historia y la trayectoria, sino su forma de relacionamiento vital. Pensemos en el uso de palabras y las palabras que ya no usamos, como dijimos, y detenete por unos instantes en buscar ejemplos y te vas a dar cuenta la riqueza de nuestro lenguaje y cómo el lenguaje puede sintetizar ese tipo de trayectoria cultural y de desarrollo tecnológico de cada uno de nuestros pueblos. La antropología, como toda ciencia social, tiene métodos que ayudan a hacer su trabajo. Esos métodos, los métodos de la antropología, siguen los procedimientos del método científico general, consistentes en primer lugar en la observación, la elaboración de hipótesis, la verificación o no de esas hipótesis y las conclusiones finales a las cuales podemos arribar luego de ese proceso de análisis. Como ciencia social se va a esforzar por tratar de verificar, ¿sí? Y que esa verificación se realice mediante el trabajo de campo. Es muy importante para el antropólogo observar en campo y a partir de esa observación poder ratificar o rectificar las hipótesis. La metodología de la antropología es dependiente del propósito comparativo y cualitativo que se persigue. Podemos hacer estudios comparativos de dos sociedades, cualitativos para ver cuáles características son las principales, o cuantitativos para saber en qué cuantificación o en qué cantidad se dan determinados procesos y fenómenos. Por ende, entonces, a grandes rasgos va a tener métodos basados en aspectos cuantitativos y en aspectos cualitativos. Uno de los principales métodos antropológicos será la observación participante, el uso de informantes claves. Esa observación puede ser directa o indirecta, o sea, sumergidos en el ámbito que estoy estudiando o separado o cerca, tratando de analizar lo que estamos relevando, lo que estamos viendo, lo más cercano posible al objeto mismo. O utilizando informantes claves, referentes de cada una de las temáticas en análisis que nos van a nutrir para entender mejor el contexto que estamos viendo. Obviamente son significativas las entrevistas en profundidad, la recolección de datos a través de distintos medios, encuestas, cuestionarios, relevamientos, todo lo que nos sirva para obtener la mayor cantidad de datos posible del objeto de estudio que estamos analizando. Y en ese sentido, poder hacer entrevistas en profundidad a representantes o referentes claves de la comunidad para tratar de interiorizarnos en el etos cultural del pueblo o de la situación que estamos analizando. El método comparativo también es muy utilizado, comparar dos situaciones, comparar dos pueblos, comparar dos religiones, comparar dos creencias. El rastreo bibliográfico para saber, por ejemplo, a ver qué se dijo o qué fue estudiado, cuáles fueron las conclusiones de los últimos 30 años de análisis antropológicos de la Iglesia evangélica en el Perú, en México, en Argentina o de la Iglesia latinoamericana. Entonces vamos a hacer una reseña bibliográfica y vamos a darnos cuenta de todo lo que en los últimos 30 años se dijo, por ejemplo, de la Iglesia evangélica en Latinoamérica, o mediante el método histórico, cuáles fueron los personajes relevantes, las acciones principales, la tarea realizada a lo largo del tiempo. Y finalmente, como te decía, esa recolección de datos se nutre de encuestas, relevamientos, cuestionarios y todo lo que sirva para poder proyectar, ¿sí? Nuestras interrogantes, nuestras cuestiones y tratar de obtener respuestas fiables. Como ya hemos señalado, la antropología tiene determinados temas centrales que trata de analizar y que tiene que ver con las instituciones sociales principales. Entre ellos, habíamos dicho en las clases anteriores el poder, habíamos dicho la religión. Vamos a detenernos por unos instantes en la familia. La familia, sin duda, es la célula principal de la sociedad y por ende es objeto de estudio de la antropología.
y va a analizar la familia desde una perspectiva vinculada a su función institucional, y entonces verá y analizará, estudiará la familia como institución social, lo que significa, lo que representa para el pueblo, para esa cultura determinada la familia. También la va a ver como fuente de derechos, ¿sí? Es en el seno familiar que se dan muchos de los derechos de la vida civil de cada uno de nuestros pueblos. Pero también va a analizar la familia desde una perspectiva que la ve o la vislumbra como la unidad social esencial, y por ende, con todo lo que eso significa, va a tratar de comprender qué piensa y qué sienten las personas cuando se habla de temas vinculados a la familia. La va a analizar como eje educacional. El primer agente socializador de cada uno de nosotros es nuestra familia. Luego vendrá la escuela, luego vendrán los amigos, luego vendrá la universidad, luego vendrá el trabajo, pero lo esencial lo aprendemos en nuestra familia. Y finalmente va a analizar a la familia como agente socializador, precisamente porque es lo que nos dota a cada uno de nosotros de lo que somos y de lo que seremos transformados luego de la influencia familiar. Va a centrarse en la indagación de los tipos familiares. Hoy por hoy tenemos familia nuclear, la biparental. La familia nuclear es la que conocemos como familia típica, formada por padre, madre y sus hijos, la familia tradicional. Pero hoy también existen familias monoparentales, que es aquella consistente en uno solo de los padres se hace cargo del resto de la unidad familiar. Está la familia adoptiva, aquellos padres que deciden por elección adoptar a un niño y traerlos a la familia para formarlos y brindarle afecto y amor. Está la familia de padres separados que tienen que atender a sus dinámicas particulares, ¿sí? En este tipo de familia que podemos denominar de padres separados, los progenitores se han separado tras una crisis determinada, pero ambos son responsables de la crianza de sus hijos, y esto encierra toda una compleja dinámica que también tenemos que tener en cuenta nosotros desde la perspectiva eclesial, sin duda. Si seguimos un poco más, vamos a ver familias que hoy se llaman mixtas o ensambladas, ¿sí? Este tipo de familias en que se unen dos personas con hijos de anteriores matrimonios que se ensamblan. Entonces tenemos los tuyos, los míos y los nuestros, y pasa a ser una familia mixta o ensamblada. La familia homoparental, ¿sí? Caracterizada por tener a dos padres o dos madres homosexuales que adoptan a un hijo, que también es una institución en crecimiento en este tiempo. La familia extensa, en la cual está conformada mucho más allá de los padres y los hijos. Están los padres, los hijos, los abuelos, los tíos, ¿sí? A veces todos viviendo en una misma casa o habitación. Pero fundamentalmente tenemos que separar lo que es el concepto institucional de la familia como fuentes de derechos de lo que son los temas espirituales vinculados a la familia. Y tenemos que tener bien clara esta distinción, porque independientemente de nuestras posturas personales y de lo que enseñamos como iglesia evangélica, tenemos que reconocer que en la familia se sucede lo que se conoce como centro de derechos y de obligaciones, que va mucho más allá de las perspectivas espirituales, y tenemos que tener en claro estas diferencias. Y como no podía ser de ninguna otra manera, también tenemos la familia hipermoderna que atraviesa todas las caracterizaciones y todas las tipologías reseñadas, y que según Nicole Aubert, el individuo hipermoderno precede al modelo hipermoderno, como ya dijimos, a partir del año 1970. Esta sociedad hipermoderna que se profundiza a partir del año 2000 y se fundamenta principalmente en la tecnología, también tiene realidades de vinculaciones familiares y de relaciones familiares particulares.
El hipermodernismo va a encontrar, por ende, una validación enfatizando el valor de la tecnología como limitador natural, pero también como retroalimentador de los diferentes vínculos, más para los que tienen hijos adolescentes, ¿sí? Hoy es muy común que la familia sea atravesada por la tecnología y por estas caracterizaciones que vimos la clase pasada. El hipermodernismo estipula un mundo en el cual el objeto, como te dije, es reemplazado por los atributos del objeto. Y hoy por hoy vamos a ver que es más importante a veces las dinámicas familiares que la familia y a veces los resultados de las prácticas familiares que la propia familia. Como dijimos, así como hay una modernidad sólida que se transforma en una modernidad líquida, también hay instituciones a las que les cuesta mantener su forma y gran parte de esas instituciones y que ha sido socavada en sus cimientos es la familia. Hay familias líquidas en este tiempo, familias que anteponen sus realidades individuales por encima del núcleo central familiar. Y la familia como institución social no fue ajena a todo este proceso de cambio y de transformación que la antropología va a estudiar generalmente por medio de métodos que tienen que ver con la observación. ¿Te acordás de este cuadrito? El hombre está atravesado por cada una de estas características, pero si ahí en vez de hombre ponemos familia, vamos a darnos cuenta que también la familia, como lógica consecuencia, está atravesada por este tipo de características. Entonces vamos a ver que hoy las familias modernas son más consumistas, buscan el espectáculo, incluso relativizan las cosas, son individualistas, pese cada uno de sus componentes, pese a ser parte de la constitución de la familia, tienen una espiritualidad particular, ¿sí? Van a hacer pie en lo que les da placer, en lo que les da satisfacción, obviamente están virtualizados y atravesados por la tecnología. Esta caracterización familiar hace que la Iglesia tenga que tener en cuenta las características de la familia moderna. Si bien no son todas iguales, si bien hay muchas familias conservadoras, más en nuestros países latinoamericanos, tenemos que tener en cuenta que el concepto de familia está cambiando, que las particularidades de las familias, las realidades que tienen que enfrentar las familias están siendo modificadas y la antropología va a estudiar la familia por ser una de las instituciones sociales principales y va a usar cada uno de los métodos que vimos para tratar de obtener respuesta acerca de cómo es la familia en este tiempo. Espero que esta clase te haya servido. Nos encontramos en nuestro próximo encuentro. Recordá las lecturas de la clase y hacer las tareas asignadas. Bueno, y seguimos aquí trabajando nuestra materia de introducción a la antropología cultural. Espero que estés bien.